¿Alguna vez te has preguntado por qué hay equipos con resistencias de 0 ohmios? Parece ilógico, ¿verdad? Las resistencias de 0 ohmios no tienen mucho sentido, podríamos pensar, porque una resistencia se supone que se pone para evitar o reducir el paso de la corriente. Sin embargo, una resistencia de 0 ohmios se comporta prácticamente como un cable. Entonces, ¿cuál es la razón de usar esta resistencia? Bueno, básicamente este tipo de resistencias así en los circuitos se usan sobre todo en equipos SMD de tecnología superficial como esta que está aquí. Y la principal razón es porque justamente lo que se requiere es un cable. Pero una máquina que suelda componentes no es capaz de soldar un cable. Es muy complejo para un robot soldar un cable. Sin embargo, soldar un componente, una resistencia, es muy sencillo. Por lo tanto, se usa para sustituir básicamente un cable. Y ahora decimos, ¿por qué? Y vamos a necesitar un cable. ¿Por qué no poner simplemente una pista de cobre como está aquí? Como sigue la pista, ¿por qué usar una resistencia? Bueno, básicamente esto es porque nos da una flexibilidad a la hora de producir un equipo, ya que eso nos permite conectar partes de un circuito en un momento determinado, por ejemplo en el futuro, o para hacer versiones diferentes. Por ejemplo, si yo tengo un equipo que tiene un filtro muy potente entre dos puntos del circuito y otra versión sin ese filtro que es más barata, ¿ok? Entonces yo simplemente cuando tengo el filtro no pongo la resistencia y conecto un punto del circuito al otro punto del filtro y luego la salida del filtro a lo siguiente. Y en la versión barata simplemente en vez de poner el filtro pongo la resistencia 0 ohmios y me salto toda la parte del circuito que pasa por el filtro, por poner un ejemplo. Otra opción, por ejemplo, es cuando no tenemos claro que vamos a necesitar un componente. Este podría ser el caso de esta imagen. Si se fijan, aquí tenemos R9 que será esta resistencia y tenemos por ejemplo C6 que es este condensador, pero aquí pone L3 y tenemos una resistencia de 0 ohmios. ¿Esto por qué puede ser? Porque puede ser que la señal que va por aquí en un momento determinado se pensó, o puede ser que en el futuro se vea o se mida o simplemente con respuesta al cliente que nos dice escucho un ruido X, suponiendo que esto es un equipo de audio, se ha comprobado que poniendo una bobina, un inductor aquí, se puede solucionar algún problema. Entonces, como en principio no hace falta, pero como no lo sabemos en el futuro, porque a lo mejor no queremos hacer las pruebas pertinentes porque nos puede costar mucho dinero y tiempo, y decimos, bueno, con esto ponemos la resistencia, lo prevemos, y si es necesario, en el futuro se le pide al fabricante de la placa, al que nos fabrica y nos monta la placa, que en vez de poner una resistencia 0 ohmios se pone otro valor. Y ahora les voy a mostrar un par de ejemplos. Imaginemos que tenemos esto que es un generador de señal cuadrada, vamos a poner, está hecho con un 555, que nos da una señal de 120 Hz. Pero nosotros esto lo conectamos después a un driver de un motor que el fabricante nos dice que está hecho para funcionar óptimamente 120 Hz. Y entonces estaría bien el circuito. Sin embargo, tenemos otro fabricante que nos da otro driver que está más o menos al mismo precio y que muchas veces los precios fluctúan, o que el stock de uno de los fabricantes suele bajar, y cuando ya no hay stock pues necesitamos pedir al del otro fabricante, pero como no funciona a la misma frecuencia necesitamos poder cambiar nuestras placas sin rediseñar todo el PCB, poder cambiar la frecuencia de manera sencilla. ¿Y qué hacemos? Pues básicamente usamos, por ejemplo, en vez de poner aquí una resistencia de 10K, ponemos una resistencia de 0 ohmios. Si yo ahora la cambio esta por 001, porque este simulador no me deja poner 0, si se fijan ya la frecuencia de salida ha cambiado. Entonces de esa manera lo cambiamos fácilmente. Evidentemente lo podríamos haber puesto en vez de dos resistencias una resistencia de 20K o 10K en el caso de que quisiéramos una frecuencia más alta. Esto es un ejemplo un poco estúpido entre comillas, pero bueno, es para que se hagan un poco la idea. Y ahora un caso más real es esto que tenemos aquí. Básicamente yo tengo un circuito que tiene un conversor analógico digital, un conversor analógico digital, que es la Winja, que ya se les he mostrado en algún momento, que próximamente hablaré más de ella. En cualquier caso, tengo un conversor analógico digital que básicamente lo que podría yo hacer es conectar esta entrada. Vamos a imaginar que esto es un pin que se conecta directamente a la entrada del ADC. Yo podría prescindir de esto. Pero ¿qué pasa?
que no lo he hecho. He puesto una resistencia de 0 ohmios y un condensador que no es soldado. ¿Por qué? Porque esto es un filtro paso baja. En principio no hace falta, depende de lo que se vaya a hacer. Pero si para un usuario concreto necesita poner el filtro, ¿ok? Porque dicen, bueno, yo en mi caso la voy a usar para X y me gustaría poner un filtro. De este modo, yo lo que le doy es la opción al cliente de soldar esta resistencia de 0 ohmios, poner una, por ejemplo, de 10K y un condensador de 1 microfaradio o de 1 nanofaradio o de lo que sea, para crear un filtro sin tener que ponerlo externo, ¿ok? De manera muy sencilla. Entonces, esto nos da esa posibilidad. Y con la resistencia de 0 ohmios conecto este punto, el pin, con la entrada sin necesidad de fijar una resistencia concreta, sino que le doy a elegir al cliente. También puedo hacer que, imaginemos que yo en el futuro veo que todo el mundo dice, no, es que poniendo un K y un microfaradio es lo que más hace la gente y es lo que prefieren. Entonces yo en el futuro simplemente le digo al fabricante de la placa, le digo, aquí me sueldas una resistencia de un K y aquí un condensador de 1 microfaradio. ¿Ok? Entonces, de ese modo, sin yo cambiar la placa, sin dedicar mucho tiempo a la placa, puedo cambiar el valor de este filtro. ¿Ok? Cosa que si no pudiera la resistencia de 0 ohmios sin un cable directo, no podría hacer. Tendría que modificar la placa. Y esto pues facilita mucho esa tarea de, digamos, actualización. Y ya está. Básicamente esto es lo mismo, pero hecho con un jumper de soldadura. Si yo corto esta pista y sueldo estos dos puntos, conecto a este lado. Podría hacerlo con resistencias, pero si lo hago con resistencias, digamos, es más incómodo para el usuario cambiarlo. Y sería interesante si yo en algún momento pensara que en el futuro pudiera dejar fija esta conexión por defecto, la de VCC y tal. Pero como yo sé que por defecto, si no me equivoco, va a ser siempre la de 3,3, la mayoría de los usuarios lo van a usar con esta, entonces no pongo esas dos resistencias porque además ocupan más espacio. Y es un poquito más costoso, pero bueno. Básicamente para que vean la diferencia. Así que para eso se usan las resistencias de 0 ohmios. Sé que ha sido largo, pero me gusta que quede claro. Así que si les ha gustado el vídeo, por favor denle manito arriba, que me ayuda un montón. Compártanlo y si tienen alguna duda dejen en los comentarios. Si tienen algún comentario interesante que pueda servir para otros, si es interesante lo voy a fijar, darle corazón para que todo el mundo lo pueda ver. Así que nada, espero que les haya gustado. Suscríbanse si les gustan este tipo de contenido. Un saludo a todos y hasta la próxima.